En este vídeo vamos a ver los filtros, las tablas dinámicas y los gráficos. Vamos a empezar con los filtros. Para trabajar con los filtros necesitamos una serie de datos que estén organizados de la siguiente forma. La cabecera tiene que estar en un formato distinto que los datos comunes, por ejemplo, en negrita. Y todos los datos tienen que estar uno al lado del otro sin tener ningún espacio, que veamos que no haya huecos entre ellos. Una vez los tengamos organizados de esa forma, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Seleccionamos la cabecera, nos vamos al menú de datos, filtro, filtro automático. Con esto veremos que aparecen unos triangulitos al lado de cada dato de nuestra cabecera. Lo único que tenemos que hacer ahora para aplicar un filtro, por ejemplo los filtros sencillos, que simplemente de selección, decimos que en delegación solamente quiero ver los empleados que son de la delegación centro. En este momento, fijaros que solamente nos aparecen los que son de la delegación centro. Los filtros permanecerán iguales, excepto sobre el que se ha hecho un filtro que se marcará de un color azul. Para desactivar un filtro simplemente tenemos que decirle que vuelva a mostrarse todo. Los filtros, hay más opciones con los filtros y veremos que podemos hacer filtros personalizados. En el filtro predeterminado nosotros podemos decirles, por ejemplo, que queremos ver delegación que sea, por ejemplo, centro y, por ejemplo, que el departamento, vamos a ponerle que sea igual al departamento comercial. Esto que lo hemos hecho así, lo podríamos haber hecho también de la siguiente forma. Vamos a decirle otra vez que se muestren todos. Yo puedo decirle desde aquí que sea de centro y desde aquí decirle que sean de administración. Se puede hacer de la misma forma o en personalizado. La opción de personalizado lo vamos a utilizar más para los campos que sean numéricos. Por ejemplo, en el sueldo podemos decirle en filtro predeterminado que queremos ver los sueldos, en este caso que no sean igual, que sean mayores o iguales que una cantidad dada, por ejemplo, que 1000. Aceptamos y aquí tenemos los que son mayores de 1000. En predeterminado también tenemos otra opción, que es, por ejemplo, el mayor. Si en mayor ponemos 3, nos van a decir los 3 mayores. Si le decimos el menor y ponemos 5, nos van a decir los 5 sueldos menores. En este caso, si queremos buscar entre dos sueldos, por ejemplo, sería mayor o igual que 1000. Y en este caso, y que el sueldo otra vez sea menor o igual que 2000. De esta forma podemos decirle que nos muestre los sueldos entre dos valores. Volvemos a mostrar todo y aquí tenemos nuestros filtros otra vez como estaban en un primer momento. Los filtros son muy útiles para mostrar datos rápidamente de una serie. Si queremos desactivar las opciones de filtro, lo único que tenemos que hacer es seleccionar nuestros datos de cabecera, datos, filtro, filtro automático y se desactiva. Si de estos datos que hemos visto aquí, aparte de hacer una pequeña selección, queremos hacer operaciones sobre ellos, para ello tenemos las tablas dinámicas. Para realizar tablas dinámicas nos podemos ahorrar mucho trabajo realizándolo de la siguiente forma. Al igual que en los filtros, la cabecera de una forma distinta, todos los datos compactados, pegados, sin huecos, y simplemente seleccionamos todos nuestros datos sin pasarnos. No podemos seleccionar una fila vacía ni por arriba ni por el lado. Una vez que estén seleccionados todos, nos vamos al menú de datos, tabla dinámica, crear. Marcamos la opción selección actual, que es lo que tenemos seleccionado, aceptamos y nos va a salir el asistente de la tabla dinámica. En esta tabla asistente de la tabla dinámica nosotros podemos seleccionar los elementos que queramos y colocarlos sobre los puntos que queramos. Por ejemplo, el campo sobre el que yo quiero hacer operaciones es el sueldo. Pues lo pongo aquí como campo de datos. Y yo quiero que me haga una selección sobre las delegaciones y los cargos, por ejemplo. Si aceptamos, veremos que aquí nos sale nuestra tabla dinámica,
que nos está diciendo que la delegación centro, en administrativo, en asistente, en comercial, en director, en jefe de producto, se están gastando en cada uno tanto, con un total de tal. En administrativo, en la zona centro, la zona norte y en total tenemos estos gastos. En las tablas dinámicas sube hay filtros. Yo en los cargos puedo decirle que no me interesa, por ejemplo, los de directores ni los de jefe de producto. Aceptamos y nuestra tabla dinámica se va reduciendo. Si queremos volver a mostrar todo otra vez, volvemos a marcar las casillas que queramos. Si queremos modificar la tabla dinámica, lo único que tenemos que hacer es pinchar sobre cualquier dato y editar diseño. Vuelve a aparecernos y podemos modificar la tabla dinámica. Y por ejemplo, en vez de por cargo, pasamos por departamento. Aceptamos y aquí tenemos los distintos departamentos por delegación. Si nosotros modificamos un valor en la tabla de datos, para que se actualice en la tabla dinámica tenemos que darle botón derecho y actualizar. En editar diseño veremos que tenemos un campo arriba que pone campo de página. El campo de página nos sirve para hacer un pequeño filtro. Por ejemplo, podemos poner arriba la delegación, aquí tenemos por departamento y por cargo, aceptamos. Aquí tenemos que por departamento, por cargo y por delegación nos están mostrando estos datos, pero por delegaciones todas. Si queremos que solamente lo haga sobre la delegación centro, pincho en centro y nos muestra solamente los datos de centro. Que quiero todo, otra vez todo, que no quiero tener el filtro ahí, editamos el diseño y el filtro lo quitamos. Una vez que tengamos nuestra tabla como nosotros queramos, por ejemplo, volvemos a quitar cargo, quitamos, ponemos delegación, aceptamos, aquí tenemos nuestra tabla otra vez. De esta forma nosotros tenemos una tabla dinámica que es variable, que nos va a dar una serie de resultados en pantalla que son muy útiles. Vamos ahora con los gráficos. Para la realización de un gráfico lo que necesitamos es que representemos los datos muy parecidos a como los tenemos aquí en la tabla dinámica. Es decir, una cabecera, una columna de datos, una fila de datos y ahí dentro los valores de esos datos. Vamos a aprovechar nosotros esta tabla dinámica que tenemos aquí para crear nuestro gráfico. Para ello, lo que tenemos que hacer, seleccionamos las casillas sobre las que queremos representar el gráfico. Siempre lo más cómodo, desde abajo a la derecha hasta arriba. Una vez que esté seleccionado nuestros datos, nos vamos al botón que tenemos aquí en nuestro menú superior de gráfico. Lo seleccionamos y nos aparece el asistente del gráfico. Ya va a verse una previsualización de cómo se muestra ese gráfico. Este asistente tenemos que tener cuidado que si pulsamos intro muchas veces se va a pulsar automáticamente finalizar. Intentamos seleccionarlo y pulsar siempre en siguiente. Tenemos distintos tipos de gráficos y cada gráfico veremos que tenemos distintas opciones. Gráfico en que cada valor, el 781, va a tener su columna. Cada uno tendrá su columna. Esta opción de aquí, por ejemplo, vemos que centro es solo una columna con distintos colores para cada valor. Y esta última opción, los valores dejan de tener sentido para pasar a hacer como un porcentaje. Por ejemplo, en norte, como veíamos antes, vamos a verlo aquí que se ve mejor, norte era de los más bajos, pero ahora aquí todos miden lo mismo, tanto centro como norte como sur, porque aquí no influye tanto la cantidad, sino el porcentaje de cada uno de los sectores que estamos viendo aquí, de la delegación. Elegimos el que más queramos, podemos verlo en vista 3D, en vista no 3D, cualquiera, pulsamos siguiente. Ahora vemos los rangos de datos. Aquí nosotros no tenemos que tocar nada porque los datos ya se han seleccionado correctamente. Lo que sí podemos decirle es que abajo se muestren centro, norte y sur, o que abajo se muestren Administración Comercial y Marketing, simplemente cambiando la serie de datos. Según cómo queramos representar nuestro gráfico, elegiremos una opción u otra. Pulsamos siguiente. Aquí nosotros no debemos modificar nada porque como hemos seleccionado todos los datos correctamente estará bien. Pulsamos siguiente y aquí podemos añadirle un título al gráfico. Aquí ponemos gráfico finalizamos
que ya tenemos aquí nuestro gráfico. Una vez creado el gráfico, las modificaciones del gráfico se realizan muy parecidas a como las realizábamos en Writer. Lo que hemos visto, seleccionábamos el punto que queríamos, por ejemplo, y en formato de selección, aquí arriba, podíamos cambiarle los colores y demás. El formato del gráfico, ya una vez creado, es exactamente igual que como lo hacíamos en Writer. Para ponerlo donde queramos, pinchamos fuera del gráfico y ya el gráfico sí vamos a poder colocarlo en la posición que deseemos, cambiarle su tamaño, como nosotros deseemos.